¿Ahí se ve? Perfecto. Sí, ya se ve. Ok. Vamos a tener que acomodar esto bien. Muy bien. Bueno, me tocó dar la clase de lo que es la sífilis y tuberculosis en la retina. Mucho gusto, soy el doctor Sergio. Ah, bueno, en sí, en lo que estaba leyendo en el Reynolds, no venía, la verdad, mucho explicado. Así que busqué en internet, busqué en varios libros para pues hacer la clase un poquito más extensa y encontrar pues varias cosas que nos van a ayudar. Una, a identificar lo que es las infecciones de sífilis y tuberculosis, y la otra parte más importante pues que viene siendo cómo tratarlas más que nada. ¿De acuerdo? Un poquito de historia. De 1920 a 1940 pues había tuberculosis y sífilis a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque no había, pues, una, no había protección, y otra, digamos que los pacientes que estaban en los hospitales, pues como pueden ver en la imagen, estaban juntos, no había forma de, no había separación, así que pues estos pacientitos tenían todo el contagio a su máximo esplendor, y pues esto es lo que pasaba, un contagio que no había forma de cómo controlarlo en sí. Esto cambia un poco ya en lo que es 1970, 1980, porque ya empieza a haber menos contagios, ya empieza a haber más restricciones, más formas de cuidado, y al momento de disminuir igual los contagios de sífilis y tuberculosis, pues al mismo tiempo baja la sífilis y tuberculosis ocular. ¿Ok? Los pacientes con más riesgo eran pacientes alcohólicos, inmigrantes procedentes del sudeste asiático, India, África, del Caribe, personas pues, con el VIH, profesionales sanitarios expuestos a los pacientes y los familiares expuestos a pacientes pues, con las enfermedades activas. Aquí un poquito de la definición. Es una sífilis, pues viene siendo una enfermedad infecciosa causada por la Espiroqueta treponema pálido, que se transmite por contacto sexual o de la madre a hijo durante el embarazo. Los factores de riesgo, pues igual es relaciones sexuales sin protección, y en pacientes con VIH, pues es una coinfección. Aquí tenemos el agente etiológico, tenemos la imagen. Igual, como dije, el treponema pálido, con un tamaño de 6 a 20 micras, son formas espiales regulares que no es posible visualizar a menos que sea en un campo oscuro. La transmisión, ya lo mencioné, transmisión por contacto directo con la lesión, una transmisión sexual o transmisión durante el embarazo. Y la fisiopatología, pues tenemos el agente causal que ingresa a través del contacto de lesión abierta o traumatismo microscópicos. Esto lleva a una evasión de la respuesta inmune, la replicación local temprana que causa la lesión ulcerosa inicial, y llega la respuesta inmune de la resolución del chancro. Y después avanza lo que es una respuesta inmune paradójica, una diseminación a los ganglios linfáticos regionales y una diseminación periférica. En esta enfermedad, las etapas que más nos importan viene siendo la etapa secundaria, la latente temprana, la sífilis terciaria y la latente tardía. ¿Por qué? Porque estas son las que más común nos van a dar lo que es una lesiones en el globo ocular. Bueno, vamos a hablar un poquito de la sífilis secundaria. Estos son todos los problemas que nos puede dar. En lo que es en el daño visual, viene siendo la disminución de la agudeza y una uveitis. En la sífilis terciaria, tenemos que hay
Esto sí me llamó la atención que hay lo que se le llama pupilas de Argyll-Robertson. En estos casos ya es por un problema igual de la neurosífilis. El paciente, cuando uno alumbra al paciente directo a los ojos, las pupilas quedan, no reaccionan. Pero al momento de lo que es la acomodación o de que él fije la vista en un punto, las pupilas todavía reaccionan. Aquí es el reflejo de lo que es fotomotor, queda completamente abolido por el problema de la neurosífilis o de lo que es la sífilis terciaria. Síndromes oculares o síntomas que vamos a encontrar en la sífilis. Viene siendo la retinopatía pigmentaria, segmentada o generalizada, común en la sífilis congénita, la neuroretinitis difusa o en placa por la sífilis adquirida, turbidez y celularidad del humor acuoso y vítreo. Viene también parches intensos de infiltrado corioretiniano junto a cicatrices pigmentadas y la papilitis, que igual no viene siendo tan común, pero sí se puede dar en sífilis secundaria. Aquí tenemos las imágenes, la imagen A más B, estas que están aquí, viene siendo un infiltrado de retiniano profundo, sifílico y su cicatrización e hiperpigmentación. Aquí tenemos una en esta área, viene siendo la neuritis parcheada sifílica y aquí viene siendo la retinitis hemorrágica sifílica. ¿Sí? Otra presentación, estas ya vienen siendo variantes de la sífilis tardía, pero que igual se pueden dar. Viene siendo pigmentación difusa e irregular que se observa a lo largo de los vasos principales y la retinopatía trófica e hipopigmentada mixta, tardía y lentamente progresiva, siendo esta de aquí. ¿Okay? Ahora, ¿cómo tratar o cómo identificar la enfermedad en estos casos? Pues al momento de ver, una es visualizando la parte interna del globo ocular y la otra pues son los síntomas que el paciente presenta. Y para un método diagnóstico, lo que se utiliza, o más bien un método confirmatorio, vendría siendo la microscopía de campo oscuro y la reacción en cadena de la polimerasa. Estos son los que más se utilizan para ya dar un veredicto o confirmar la enfermedad. Y lo importante, pues tenemos el tratamiento. De primera elección, por más de 60 años, ha sido la penicilina a 2,4 millones de unidades intramuscular con 10 días de intervalo en pacientes con sífilis primaria y secundaria. En pacientes con la sífilis terciaria, ocular o neurosífilis está la posibilidad de utilizar 10 millones de unidades diarias por vía intravenosa durante 10 días. Las otras opciones en caso de que el paciente sea alérgico a lo que es la penicilina, o no, perdón, las otras opciones que tenemos, perdón, viene siendo doxiciclina, ceftrax. Comúnmente en los pacientes que tienen sífilis que empiezan el tratamiento, ¿alguien recuerda cuál es? ¿Sí me escuchan? Bueno, Sí, te escuchamos. ah, bueno, no, vale. De la reacción que hay que estar pendientes, más que nada, es esta. La reacción de Rarich-Herrheimer. Ocurre al inicio del tratamiento, es ocasionada por la muerte de los trepanomas que libera una toxina que activa el sistema inmune. Los síntomas comunes son cefalea, dolor muscular, fiebre, taquicardia, rash cutáneo y malestar general. En sí se resuelve sin ningún tratamiento a las 24 horas porque esto es causado por la toxina que se libera al morir, pues la sífilis. ¿Ok? Nada más esto sí tenerlo bien en mente, el tratamiento y la posible reacción. Y ahora sí avanzamos con lo que es la tuberculosis. Es una enfermedad crónica sistémica causada por el bacilo anaeróbico alcohol resistente Mycobacterium tuberculosis. ¿Okay? La epidemia, pues sí es más comúnmente en África, África del Sur.
Es un problema de salud en los países en desarrollo. Se da de 9 millones de casos nuevos por año, el 95% pues en países pobres y el 70% en adultos jóvenes. Aquí tenemos un poquito de la historia natural. Empezamos con la infección de Mycobacterium tuberculosis. Tiene un 5% de avanzar a una tuberculosis primaria a los 2 años después de la infección, otro 5% para avanzar a una tuberculosis postprimaria y un 90% a lo que es la tuberculosis inactiva, con riesgo de una activación vitalicia. Ahora, todos estos tienen un por ciento para avanzar a una tuberculosis ocular. ¿Ok? La tuberculosis ocular puede presentarse por infección ocular directa de la fuente exógena, contacto con párpados o conjuntiva, puede ser diseminación hematógena por el bacilo desde el foco pulmonar o sitio extrapulmonar y una reacción de hipersensibilidad en estructuras del ojo después de la exposición a antígenos de tuberculosis. Aquí tenemos cómo es que se dividen lo que es la uveitis tuberculosa. Está la anterior, la intermedia, la posterior, la panoveitis y la tuberculosis retinal vasculítica. ¿Okay? Aquí viene en sí cómo se va a presentar o qué áreas son las que están afectando cada una. Aquí un poquito ya eh, más organizado, la que es la uveitis anterior. Se va a presentar granulomas, no, ok, Pigmentosis, no, nódulos en iris, perdón, igual tuberculoma en el cuerpo ciliar. Ovitis intermedia, igual, granulomatosos, no granulomatosos, con exudados organizados en la pars plana. Y en la posterior, opanovitis, eh, que es tuberculoma coroidal y abscesos subretinianos. Y los signos frecuentes tenemos el granuloma coroideo múltiple, granuloma coroideo único, el absceso subretiniano y la coroidopatía serpentiginosa. ¿Ok? Y ahorita vamos a mostrar varias imágenes. ¿Ok? En esta vemos lo que es la tuberculosa focal. Tenemos ahí la lesión en la retina, una lesión única. La multifocal, podemos ver los diferentes daños que se encuentran. Tenemos el absceso subretinalo tuberculoso. Viene siendo como la lesión única, pero pues esta ya muestra digamos, tipo de desprendimiento o el llenado del absceso, ¿de acuerdo? El líquido que ya empieza a dañar la retina. Y lo que es la colitis serpentiginosa. Esta se va a ver muy común alrededor de los vasos. Y lo que es la vasculitis retinal tuberculosa. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo sospechar de lo que es la tuberculosis ocular? Bueno, cuando el cuadro clínico es compatible, antecedentes de contacto, lo que es el PPD positivo, el cuantiferón positivo, rayos X y tomografía computarizada de tórax, con lesiones que muestran eh, signos de tuberculosis, la exclusión de otras causas, pruebas directas del agente infeccioso en cavidad ocular o tejido ocular, detección del genoma TBC por aplicación del ácido nucleico y la adenosina disaminasa o el humor acuoso. ¿Ok? O en todo caso, una respuesta positiva al tratamiento específico. Ahora, lo que es PPD y cuantiferol, esas son igual otras formas de cómo
diagnosticar lo que es una tuberculosis en general. Aquí tenemos lo que es el PPD, que viene siendo la prueba en piel. Es una reacción cruzada con BCG, hipersensibilidad retardada. El resultado, menor a 5 milímetros, pues es negativo. Un paciente que tiene una inflamación de 5 a 10 milímetros viene siendo positivo si solo tiene VIH, si ha estado con contacto cercano o si ha tenido tratamiento previo. Y una reacción de 10 a 15 milímetros es positivo en una zona de alta prevalencia, una ocupaciones de riesgo alto. Que tiene una sensibilidad de 76% y una especificidad de 66%. Y aquí tenemos eh, el T-post-TB test. ¿Ok? Esta mide la respuesta inmunitaria a ciertas proteínas específicas de la bacteria. En el proceso de la prueba quantiferon-TB, se toma una muestra de la sangre del paciente, la sangre se mezcla con antígenos específicos de la bacteria en un tubo de ensayo. Si el paciente está infectado con TB, su sistema inmunológico reaccionará a estos antígenos, produciendo ciertas proteínas que se pueden medir en el laboratorio. Los resultados se interpretan de función de la cantidad de respuesta inmune detectada. Criterios para el diagnóstico clínico. Tenemos para un diagnóstico definitivo una lesión pulmonar o extrapulmonar con vaciloscopía positiva en esputo, líquido o anatomía patológica asociado a lesión ocular, PCR positivo, en humor acuoso o vítreo, una vaciloscopía positiva o en humor acuoso y vítreo. Es probable cuando hay una lesión pulmonar o extrapulmonar con vaciloscopía negativa, pero un PPD positivo. Y un diagnóstico posible cuando hay una lesión ocular sin lesión pulmonar con un PPD positivo. Entonces, la prueba PPD es igual muy importante para poder hacer un buen diagnóstico en estos casos. Aquí viene es lo mismo que mencioné en la diapositiva pasada, solo que aquí está en la tabla. Ok, tenemos el tratamiento de la tuberculosis. Como dije, es una enfermedad de difícil manejo por su resistencia a los fármacos y por su evolución crónica y recidivante. El tratamiento está con quimioterapia y el otro está farmacológico. Con la quimioterapia se dan 300 miligramos de isoniazida cada mañana o de 100 miligramos 3 veces al día. Estas solo se dan en pacientes sin datos de una infección activa. Y lo que es el tratamiento farmacológico, pues es el HRZE, que viene siendo la isoniazida, rifampicina, piramidamida y etambutol. Ahí están las dosis que se requieren. El inicio del tratamiento es por 2 meses intensivo, que se administra diariamente. Después de esos 2 meses se va a dar la siguiente fase de mantenimiento, que es de 4 a 7 meses y ya solo se deja la isoniazida y la rifampicina. ¿Ok? Se va a dejar, puede ser de 3 veces por semana o la semana completa, dependiendo del protocolo que se esté manejando. ¿Ok? Aquí viene igual una tabla de cuánto se le debe de dar en adultos por kilogramo, un aproximado. Y bueno, esto es lo que pueden utilizar más que nada para cuando tengan casos de sífilis o de tuberculosis. Bueno, y esa vendría siendo mi presentación. ¿Alguna duda? Muy bien, Sergio. Solamente para agregar, debemos de recordar de que antes de ser oftalmólogo, pues somos médicos generales y tenemos que tener las sospechas clínicas al ver este tipo de patologías oculares. Eh, Ujú. Muchas veces pecamos de confiado cuando eh, iniciamos tratamientos a todo este tipo de pacientes que son secundarios a enfermedades sistémicas. Tenemos que saber que una buena ayuda y un buen manejo clínico para estos pacientes, pues es apoyarnos con dos médicos subespecialistas. Uno, pues tenemos a la mano infectólogo
en la mayoría de las ciudades grandes, y también reumatólogo para poder dar los tratamientos específicos, no solamente de sífilis y, y tuberculosis, sino de los otros tipos de infecciones concomitantes que hemos estado viendo, ¿verdad? Es muy importante recordar una cosa que creo que casi nadie la ha mencionado. Inflamación en el polo posterior es igual a injuria de la retina y del vitrio. O sea, se está dañando tanto la retina como el vitrio y la coroides. Entonces tenemos que bajar la inflamación, sea como sea, ante este tipo de patologías. ¿Cómo? Pues con corticoides, que es el mejor amigo de los oftalmólogos, ¿no? Siempre y cuando que se sepa usar y saber las vías de administración. La escuela tanto de México como de Guatemala no usan una técnica que es mucho más eficiente que todas las que hemos mencionado, que es el sofipren, corticoides subtenonianos y demás. Tenemos la opción de poner corticoides retrovulvares para mayor absorción en el polo posterior, como por ejemplo la triamcinolona libre de conservantes. Para considerarlo, siempre se colocan como un bloqueo retrovulvar 40 miligramos de triamcinolona retrovulvar y ayuda a bajar la inflamación de una manera extraordinaria, ¿verdad? ¿Qué más? Pues básicamente eso, pues tener a la mano pues amigos infectólogos, reumatólogos, para que nos puedan apoyar con los tratamientos de este tipo de pacientes, ¿verdad? Diagnóstico diferencial de este tipo de patologías, Sergio. Mm, No, ahorita no estoy. No se me ocurre ninguna ahorita. Bueno, vamos a anotarlo de tarea entonces. Vale. ¿Va? Sí. Bien, listo. ¿Cuál sería la próxima Oh, clase, chicos? ah, Creo que estaba la doctora Kaylin, ¿verdad? ¿Alguien más tiene algún aporte, alguna duda de las patologías que expuso Sergio? Yo solo quería decir que si uno de los diagnósticos diferenciales no eran algunas enfermedades micóticas, porque decían que, pues como Correcto. en el fondo de ojo era inespecífico, uno se podía confundir y la otra por las cavitaciones pulmonares que provocaban algunas, pero no sé si está bien. Sí, así es, las enfermedades micóticas y hace poco expusieron el síndrome de Eales, que es muy igual o similar a la presentación clínica de la tuberculosis ocular. Muy bien, doctora Kaylin, puede comenzar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kaden Calix. El tema del que hoy vamos a hablar es oftalmia simpática. Si de repente se entrecorta o se va al internet, me dicen, porque está fallando un poco, ¿ok? Bien, oftalmia simpática, también conocida como oftalmitis simpática o uveitis simpática, precisamente porque se trata de un proceso inflamatorio autoinmune. Es una uveitis granulomatosa difusa, poco frecuente, bilateral y que está asociada a un trauma o que se genera después de un trauma, ya sea un trauma penetrante o un trauma quirúrgico. El tiempo o el lapso de tiempo en el cual se da el trauma y posteriormente aparecen los síntomas inflamatorios característicos de la oftalmia simpática es muy variable. Entonces se han descrito casos en el que la oftalmia simpática aparece, bueno, el tiempo más corto que se ha reportado es de 5 días posterior al trauma y el tiempo más prolongado es de 66 años. Entonces, aquí podemos ver que hay un rango bastante amplio y que por ende, pues, no podemos dejar de lado al momento de la anamnesis
cuando un paciente nos dice que sufrió un trauma y lo recibimos como un proceso inflamatorio. Sin embargo, pues, aunque el tiempo más corto que se ha publicado es de 5 días, la mayoría de los casos se reporta hasta 2 semanas después de haber sufrido el trauma. Conociendo esto, pues podemos estructurar o dar un concepto más estructurado de la oftalmia simpática, refiriéndonos a ella como una uveitis granulomatosa bilateral causada por un trauma o cirugía con una respuesta autoinmune posterior a la misma. Y para entenderlo bien, en este tema se habla de ojo excitador y ojo simpático. El ojo excitador es aquel que sufrió la lesión o que fue operado, y el ojo simpático es el ojo contralateral, aquel que empieza a presentar síntomas inflamatorios o parecidos a los de una uveitis, pues, tiempo después del trauma, sin una razón aparente, pues. Conociendo la historia de la oftalmia simpática, se describió que en 1830 el doctor Mackenzie empieza como a describir las características clínicas de esta patología y utiliza el término oftalmia simpática por primera vez. Pero fue hasta 1905 cuando el doctor Fuchs empezó a describir y a enumerar los rasgos histológicos de la patología. Y en 1972, el doctor Liddy y Stuart ya pudieron como dar un número en cuanto a la incidencia de esta patología, considerando las dos causas más importantes, y adjudicaron pues 0,19% a las lesiones penetrantes y 0,007% en caso de cirugías. La incidencia de esta patología como tal está muy mal descrita, o más bien ha sido muy difícil de describir por el hecho de que muchas veces se pasa por alto esta enfermedad y se trata como una uveitis cualquiera, o más bien se diagnostica como una uveitis cualquiera, este, dándole la razón a cualquier otro proceso autoinmune o a veces hasta idiopático. Entonces los reportes de casos de esta patología han sido muy escasos. Por ende, no ha sido muy fácil poder llegar a un valor concreto en cuanto a su incidencia, prevalencia y demás. Con el paso de los años se ha podido pues llegar a ciertos porcentajes, números o cifras que nos ayudan un poco más a conocer la enfermedad, y se describió que el 80% de los casos aparece hasta 3 meses después del traumatismo y el 90% después de un año. Pero la máxima incidencia aparece entre las 4 y 8 semanas después del trauma. Las complicaciones de la oftalmia simpática, de las que les voy a hablar más adelante, estas complicaciones aparecen aproximadamente en el 40% de los ojos simpáticos afectados. Y aproximadamente la mitad de estos pacientes van a presentar una disminución de la agudeza visual menor de 20/40 en el ojo simpático. Y un cuarto va a ser legalmente ciego. Como les había dicho anteriormente, pues las cirugías es uno de los principales factores que generan o que están asociados a esta enfermedad, y dándole un 0,007% de incidencia, y de este porcentaje el 0,06% se lo atribuimos a las cirugías intraoculares. Dentro de estas, pues, contamos con las de extracción de catarata, independientemente de cuál sea la técnica a utilizarse, las iridectomías y las paracentesis. Y el 0,01% se lo adjudicamos a las vitrectomías posteriores. Hay otras cirugías o procedimientos que también están asociados a la oftalmia simpática, como lo son la ciclodiálisis, la queratectomía y la evisceración. Todas estas, en realidad, lo que tienen en común es que aumentan el riesgo de una oftalmia simpática al generar mucha manipulación o algún daño en la uvea, en cualquiera de sus porciones, o sea, ya sea
el cuerpo ciliar, el iris o la coroides. Bien, el paciente se nos va a presentar con una inflamación leve en el ojo simpático, es decir, el ojo no lesionado, y un empeoramiento de la inflamación en el ojo excitador, o sea, el ojo que sufrió el trauma al principio. Sin embargo, con el paso de o con la evolución de la enfermedad, del ojo simpático va a empezar a presentar como una clínica un poco más florida y vamos a encontrar dolor, fotofobia, lagrimeo, visión borrosa y parecida a la acomodación. En cambio, en el ojo excitador, los síntomas van a ser un poco, no tan excesivos, pues, y vamos a encontrar una disminución de la agudeza visual y una fotofobia intensa. En cuanto a la exploración de la cámara anterior, es usual encontrar inyección ciliar. También podemos encontrar una midriasis media, una pupila hiporrefléctica y engrosamiento del iris. Pero es más significativo que fijarnos que en el ojo excitador vamos a encontrar precipitados endoteliales y en el ojo simpático, como ya les había mencionado, va a haber mucha más clínica. Entonces encontramos uveitis anterior leve, dolor a la palpación, celularidad abundante y precipitados endoteliales. En cuanto al fondo de ojo, pues datos que describen una inflamación en el polo posterior, como ser la papilitis, un edema retiniano generalizado. Encontramos, se logra ver aquí en la imagen algunas como estos como depósitos blanquecinos que se encuentran profundos, que están más allá del EPR, y vemos que sus bordes son difusos, pues que algunos pueden confluir y dar una apariencia como de parchados, hipopigmentados. A esto nosotros, bueno, se le conoce como nódulos de Dahlen-Fuchs. También encontramos una inflamación de la coroides, más que todo en la retina periférica, y cuando este proceso inflamatorio se llega a la cronicidad o ya lleva mucho tiempo, se pierde pues la barrera hematorretiniana externa y hay mayor predisposición a estas complicaciones como el de R exudativo seroso y granulomas coroideos múltiples. La patogénesis de la oftalmia simpática todavía no está bien descrita, precisamente por lo que les comentaba, que no se reportan muchos casos, no porque no los hayan, sino que más bien porque el diagnóstico no es tan fácil de llegar a él, pues. Entonces, la causa exacta todavía no se conoce, aunque se ha adjudicado pues al ojo traumatizado, pero de todas maneras nunca se ha logrado aislar algún patógeno de los ojos que sufren la condición y se ha pensado en una teoría inmunológica que habla acerca de una respuesta autoinmune mediada por linfocitos T que, que atacan al péptido tirosinasa uveal, que es una proteína antigénica, uveal, que al ser atacada, pues libera o más bien propicia la liberación de varios mediadores inflamatorios y proinflamatorios que llevan pues a la inflamación de la uvea. Y también ¿hola? Hola doctora, buenas tardes. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial cuando encuentra estas de Dahlen-Fuchs a nivel de la necroides, en la parte periférica de la retina? Recordémonos que esto es BKH, el BKH es uno de los el diagnósticos diagnóstico diferencial. diferenciales de esta patología, pero ¿cómo? Sí, el BKH o Boco y Ajá. es el diagnóstico diferencial. Exacto, es uno de los diagnósticos diferenciales de esta patología. Ajá. Sin embargo, hay que pensar en Y el que el otro BKH signo que se llama también, Sunce, pres- el ¿cómo? BKH también da un signo que se llama Sunce, o como un fondo como naranja, pálido. Se llama Sunce, creo que también se Ajá. da en el BKH.
Aparte que en la oftalmia simpática, los síntomas o la presentación clínica que da el BKH en la alteración de pues la alopecia, vitiligo Sí, y demás no son tan frecuentes, sí, tiene que haber tiene que haber signos eh, sistem- sistémicos, pues, si no hay más signos, sistémicos, exacto. Y si no hay, el se hecho, llama enfermedad de Arada, si no lo encontramos ajá, los sistémicos, como el vitiligo y todo lo que ha mencionado, si no se limita solo a una enfermedad de Arada, así ¿ok? es. Continúa. Así es, así es. Y también pues pensar para poder diagnosticar o diferenciar una enfermedad de la otra en que tiene que haber el antecedente de un trauma penetrante. Bien, también se ha asociado pues algunos componentes genéticos como los asociados al HLA-11, al HLA-B40 y al HLA-DR4. Todo esto aún está en estudio. En cuanto a la histología, los cortes histológicos que se han sacado o que se han obtenido, tanto del ojo excitador como del ojo simpático, se ha encontrado que prácticamente histológicamente son iguales. O sea, no ha habido ninguna diferencia, independientemente de si es o no es el ojo lesionado en un principio, o si en ese momento en el que se tomó la muestra había mayor inflamación en un ojo que en otro. El corte histológico mostró las mismas características histológicas en ambos ojos. Estas características histológicas incluyen pues la inflamación granular difusa en el tracto uveal, que clínicamente lo vemos pues como una uveitis granulomatosa difusa. Son infiltrados linfocíticos y células plasmáticas que se encuentran precisamente en la uvea y que respetan la coriocapilaris y la retina, y a pesar de que hay un proceso inflamatorio importante, no se han encontrado datos de necrosis en ninguno de estos cortes histológicos, más si hemos visto, se han visto como estos mismos infiltrados inflamatorios, más que todo en la parte plana del cuerpo ciliar, que más adelante infiltran o invaden pues el estroma del iris, y por eso es que clínicamente podemos encontrar como este engrosamiento del iris que vemos fácilmente en lámpara de hendidura. Posteriormente, estos infiltrados también llegan hasta la cápsula anterior del cristalino, y esto hace que hayan o sea más propenso pues a desarrollarse las sinequias posteriores. Aparte de esto, pues los nódulos de Lenfuch, como les había mencionado anteriormente, pero cómo se ven clínicamente, pero histopatológicamente son como agrupaciones, em, son agrupaciones de células epitelioides con pigmento que se encuentran entre el EPR y la membrana de Bruch, y que dan como la apariencia de druses. Bien, el diagnóstico de la oftalmia simpática es clínico. Sin embargo, pues todavía no hay estudios de serología o inmunología que nos ayuden a reforzar el diagnóstico, eh, y se utiliza mucho o ha sido muy útil la aplicación de la fluorangiografía para dar con mayor precisión con el diagnóstico, pues. Y en la fluorangiografía podemos encontrar puntos de hiperfluorescencia, o sea, puntos de hiperfluorescencia que se marcan con con mayor fuerza en la fase venosa, ¿verdad? Y cuando estos puntos de hiperfluorescencia se unen o de un solo se marca un área de hiperfluorescencia, podríamos pensar pues en estas zonas de desprendimiento exudativos. Y ya de menor cantidad o menos frecuente, también encontramos oscurecimientos focales tempranos de la fluorescencia de la coroides.
Bueno, los episodios de inflamación intraocular que sufren estos pacientes van seguidos de episodios de quiescencia, pero estos episodios de quiescencia pueden ser desde meses hasta muchos años. Con el tiempo ya no, estos periodos de quiescencia se van como acortando y ya más bien se vuelve un proceso inflamatorio activo crónico, que puede llevar a un daño irreversible y hasta una disipulvi. Que al lado derecho yo puse una imagen de un caso que reporta el libro de Ryan. Una lesión penetrante en el ojo izquierdo, en la parte escleral, como se logra ver en la imagen F. Y la imagen A y B nos muestra algunas áreas de RG exudativos o de levantamientos exudativos en el polo posterior de ambos ojos, tanto en el ojo izquierdo como en el ojo derecho. Las imágenes de C, D y E nos muestran las diferentes etapas de la fluorangiografía en la que podemos observar estos puntos de hiperfluorescencia, que son puntos de fuga del EPR, y también vemos cómo se delimitan aquí en algunas regiones los áreas de R exudativo. Las complicaciones a las que nos puede llevar una oftalmia simpática por el uso prolongado de esteroides son bueno, es una patología en la que hay que utilizar dosis muy altas de esteroides y pues el mismo proceso inflamatorio también nos puede llevar a desarrollar una catarata. El uso de esteroides también y la acumulación de células en el trabéculo o trabeculitis como tal puede generar unos procesos de hipertensión ocular y cuando pues estamos en etapas ya más crónicas o con desprendimientos exudativos podemos tener hipotonía, glaucoma, debido a la pérdida de la integridad de la barrera hematorretiniana, tanto interna como externa, porque el proceso inflamatorio crónico también aumenta la permeabilidad de los vasos, nos lleva a poder desarrollar, pues, un edema macular cistoide. Y el ODR, que ya mencionamos que en su mayor parte van a ser exudativos o serosos. Cicatrización coriorretiniana, esto ya nos habla de mayor de cronicidad y por lo general aparecen estas cicatrizaciones coriorretinianas en el área donde anteriormente habían nódulos de Dallen-Fuchs. Neovascularización coroidea, recordamos que cualquier proceso inflamatorio crónico va a producir un proceso isquémico que nos lleve a una neovascularización. La fibrosis subretiniana y atrofia del nervio óptico. Aquí les presento otro caso, ya del libro de Rojas, que pues nos habla de una paciente de 25 años que hace 15 años tuvo una úlcera corneal en el ojo izquierdo. Podemos ver aquí, ojo derecho, perdón, cómo se logra ver el leucoma del lugar donde en su momento tuvo una úlcera. Esta paciente actualmente tiene 25 años, pero a sus 21 años empezó a presentar panuveitis, o sea, 10 años después de su lesión empezó a presentar procesos de panuveitis severa, que fue tratada con inmunosupresores a altas dosis durante 3 años. Actualmente tiene un año de no estar con medicamento, no hay una respuesta inflamatoria significativa en cámara anterior y en polo posterior tampoco, ¿cómo se llama? A nivel del vitrio no hay solaridad ni nada, pero sí se logra ver en la parte, en la retina, algunas lesiones que son pues estas cicatrizaciones coriorretinianas secundarias, o que nos indican mayor cronicidad y que justo están en el área donde anteriormente hubieron estos nódulos de Dallen-Fuchs. Bien, el tratamiento, como ya les había mencionado, son esteroides, este es el tratamiento, es la base del tratamiento, los esteroides. Sin embargo, no hay ningún artículo o estudio que hable acerca de que los esteroides sean
como lo fundamental o lo ideal para estos pacientes. Sin embargo, como es lo único que hasta el momento ha funcionado, pues se trata de un proceso inflamatorio, una uveitis. Pero a diferencia de otras uveitis, en este caso se trata con dosis muy elevadas de esteroides y por tiempos muy prolongados. Entonces se habla de 6 meses de tratamiento a la dosis de prednisona vía oral, que normalmente sabemos que es de 1 mg/kg. Este, Se utilizan dosis arriba de eso, hasta los 2 mg/kg. Y lo vamos reduciendo poco a poco dependiendo de la respuesta que tenemos en cuanto a la uveitis. Se puede utilizar también metilprednisolona IV en pulsos y de forma subtenoniana la triamcinolona. Aparte de esto, o sea, de ya utilizar IV o subtenon y vía oral, añadimos corticosteroides tópicos y midriáticos y cicloplégicos para evitar que se formen pues las sinequias posteriores. Pero esto siempre va de la mano con la observación del paciente en cuanto a los efectos adversos que puede estar presente, elevaciones en el peso o alteraciones de la glucosa o de los lípidos, o tal vez el indicio del desarrollo del Cushing. Entonces, estar monitorizando estos pacientes. Y en caso de pacientes en los que no toleran los, los esteroides, ya sea porque son pacientes diabéticos con una descompensación muy importante al uso de esteroides, o aquellos pacientes em, que ya están diagnosticados con un proceso de Cushing, una enfermedad de Cushing. Entonces, se aconseja o se sugiere utilizar inmunosupresores. Los inmunosupresores, a la vez, pues tenemos que también estar teniendo cuidado con ellos, y solicitamos igual la evaluación por internista mínimo cada 4 o cada 6 meses, con la finalidad pues de estar viendo si hay supresión de la médula ósea, porque también se están utilizando dosis altas, pues. Y la quimioterapia como tal, estos medicamentos en realidad se utilizan ya como última alternativa en aquellos pacientes refractarios a los inmunosupresores o a los corticosteroides, o en aquellas oftalmias simpáticas muy severas. También se han hecho estudios con respecto al uso de los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, y pues estos estudios realmente no han sido muy concluyentes. Sin embargo, en la práctica médica algunos médicos sí la han estado utilizando y sí les funciona bien al parecer. Y también se utiliza pues esteroides intravítreos, triamcinolona o los implantes intravítreos de dexametasona. Bien, en cuanto a la prevención, al recibir nosotros un paciente con un trauma perforante, lo ideal es pues cerrar la herida lo más pronto posible. Y la literatura menciona que en casos de mal pronóstico, tanto funcional como estructural, lo mejor es la enucleación. Se habla también de nuclear el ojo excitador o de nuclear cuando hay una oftalmia simpática ya desarrollada. Y en cuanto a la enucleación y la evisceración, es controversial, pues porque en realidad en ambos casos se ha encontrado o han aparecido pacientes en los que siguen con la oftalmia simpática del otro ojo. Entonces, no se ha concluido que sea, ya sea una o la otra, mejor, pues. En cuanto al pronóstico, con el desarrollo de los nuevos medicamentos, y tal vez no nuevos medicamentos, pero pues la implementación de medicamentos ya existentes a esta patología, uno de los estudios que se realizó es solo utilizando esteroides, y se reportó una mejoría
o sea, algo mejor o igual a 20/60 en la mayoría de los casos. Y en otro estudio ya se utilizó esteroides e inmunosupresores y se observó que en el 50% de los casos había una agudeza, se recuperaba una agudeza visual mejor o igual de 20/40. Y pues eso es todo de mi parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda o algún aporte. Bueno, Kaylin, muy buena presentación. Generalmente es un tema muy corto, ¿no? Pero nos extendimos ahí. Excelente presentación. Solamente recordarles pues que la oftalmia simpática, en, como lo mencionaste, pues no tenemos una forma laboratorial como diagnosticarla, ¿no? Entonces se considera como un diagnóstico de exclusión, ¿verdad? Para poder hacer diagnóstico tenemos que tener laboratorios negativos para todos los demás tipos de uveitis que hemos mencionado en las clases anteriores y sí o sí el antecedente trauma ocular o injuria ocular en el ojo contralateral. Mencionaste en su momento un trauma penetrante. Sí, pero también puede ser un procedimiento quirúrgico X sin ningún tipo de complicación, ¿verdad? Para poder hacer el diagnóstico de este tipo de patología. Muy bien. ¿Hay alguna otra clase o terminamos hasta acá? Ah, sí, hay otra No, clase. listo. Buenas noches a todos, soy Fernanda Milar y vamos a hablar entonces de la enfermedad de Burko-Yanagi-Harada. Esta es una enfermedad multisistémica que afecta a tejidos que contienen melanina, como la piel, coroides, meninge y oído, y específicamente en el ojo va a producir una uveitis granulomatosa bilateral que está frecuentemente asociada con desprendimientos de retina exudativos y manifestaciones extraoculares, como son alteraciones cutáneas, ya sea vitiligo, poliosis, alopecia, alteraciones auditivas, como tinnitus, y del sistema nervioso central, como meningismo. Antes se decía que este era un síndrome, pero en los últimos años se ha descrito muy bien la entidad, por lo que ahora se adoptó el término de enfermedad en vez de síndrome. En cuanto a su epidemiología, afecta más a mujeres, sobre todo entre la segunda y la quinta década de vida. Se dice que afecta sobre todo a personas de piel más pigmentada. Se ha visto una mayor incidencia en Japón, representando un 6,7% de todas las uveitis de Japón, versus la incidencia en Estados Unidos, que sería 1 al 4% de todos los casos de uveitis. Se han descrito también asociaciones genéticas que nos indicarían una predisposición genética asociada a estos HLA. Y en cuanto a su etiología, es desconocida, pero se sabe que es una condición autoinmune inflamatoria que se da en contra de los melanocitos. Y debido a que presenta un pródromo viral, se cree que esta enfermedad se debe a ciertos virus, como por ejemplo el citomegalovirus o el Epstein-Barr, que gatillarían un proceso autoinmune porque tienen como una similitud estructural. Entonces, se cree que el mecanismo patogénico de esta patología es la mediación de las células T, que serían antimelanocitos CD4 y CD8, que irían a atacar a los péptidos de los melanocitos y generarían esta inflamación. En cuanto a la clínica, tenemos 4 fases clínicas establecidas, que es la fase prodrómica, la fase aguda, la fase crónica y la fase recurrente. En cuanto a la fase prodrómica, sería la primera, esta en general dura un par de días, no está en todos presente y es similar a un cuadro viral. O sea, presenta cefalea, fiebre, náuseas, compromiso del estado general. También se ha descrito el meningismo y vértigo. Y en cuanto a los ojos, comienza con fotosensibilidad y lagrimeo. Luego viene la fase aguda, o también algunos libros la llaman uveítica, que puede durar de 2 a 3 meses, y esta se caracteriza por tener una panuveitis granulomatosa bilateral. Entonces, estos pacientes que nos llegan en esta fase aguda
inician con una visión borrosa bilateral o también refieren que parten un ojo y luego se agrega el otro ojo y comienzan con una uveitis posterior que es de compromiso bilateral. Entonces, tenemos un característico engrosamiento de la coroides posterior, que lo vemos en ecografías, y desprendimientos de retina exudativos múltiples, que es lo más frecuente encontrar en esta etapa aguda, como podemos ver aquí en la imagen. También podemos ver hiperemia y edema del disco, como también podemos ver acá en la imagen. Em, También vamos a tener vitreitis y van a aparecer estos nódulos de Dahlen-Fuchs, que como dijimos también podrían estar en la oftalmía simpática, que van a ser estas lesiones que podemos ver aquí, que son retinianas blanquecinas, que se dan por esta reacción inflamatoria granulomatosa, que podemos ver en el fondo de ojo. Y luego, en esta fase aguda, también la inflamación se vuelve difusa y se extiende al segmento anterior, dando las características de una uveitis anterior también, con precipitados retroqueráticos gruesos y celularidad en cama anterior, etc. En la fase aguda podemos ver, podemos pedir estudios. Y en la angiografía, que tenemos estas imágenes acá angiográficas, podemos ver alteraciones en el EPR. Se van a estar asociadas con inflamación idea multifocal. Entonces, poder ver en esta imagen múltiples estos hipofluorescentes que los múltiples puntos focales presentes en la arteria venosa intermedia y ya finalmente podemos ver en la fase más tardía una acumulación de fluido subretinal, donde se vería el desprendimiento retina exudativo. En el OCT, que podemos ver acá, es las imágenes de abajo, podemos ver el engrosamiento coroideo y cómo se acumula líquido subretiniano. Y también, donde muestra la fecha, podemos ver que está lobulado conceptos de fibrina. Entonces, eso se debería debido a la inflamación. Y en la ecografía ocular podemos ver aquí el engrosamiento coroideo, que también es característico de esta patología. Luego tenemos la fase crónica, que también la llaman otros libros convaleciente, que inicia semanas después, incluso puede iniciar 3 meses después de la fase aguda, y este puede durar varios meses. Se caracteriza sobre todo por la aparición de las alteraciones cutáneas propiamente como tal. Tenemos la alopecia, el vitiligo, como podemos ver aquí en la imagen, que en los párpados superiores se logra apreciar el vitiligo, la poliosis. También podemos ver el signo de Sugiura en el segmento anterior, que lo vemos en la imagen de acá, que es la despigmentación del limbo esclerocorneal, que esto se da más en japoneses, pero es un signo clásico de esta patología. Otros lo llaman el vitiligo perilimbal. Y en cuanto a la afectación intraocular, tenemos se produce una despigmentación de la coroides progresiva que da esta coloración rojo-anaranjada brillante que se llama el fondo de ojo en resplandor del atardecer. Entonces lo podemos ver aquí en esta imagen, que es bien característico, como podemos ver es llamativo y esto se da porque los melanocitos de la coroides disminuyen en número y van desapareciendo a causa de la despigmentación. También en pacientes más hispanos se ha visto estos cambios en el EPR focales que se pueden ver como manchas de hiperpigmentación. Además, en imágenes como la autofluorescencia vamos a poder ver cómo hay pérdidas focales del EPR y que se pueden ver alterado también en esta patología. Ya en la fase recurrente, la cuarta fase, también llamada fase recurrente crónica, esta fase es menos frecuente y se dice que aparece hasta 6 a 9 meses después. Aquí la inflamación ocular se vuelve crónica y recurrente. Se dice que es una panuveitis latente que tiene episodios de exacerbación granulomatosa que sobre todo cursa como con una uveitis anterior. Entonces aquí vamos a ver más nódulos en el iris, como podemos ver en la imagen. En esta etapa es importante porque estos pacientes van a ser más resistentes al tratamiento con corticoides, que es nuestra primera terapia. Entonces, en general, estos pacientes ya va a ser más necesario asociar el tratamiento con inmunomoduladores y ya en esta fase recurrente es donde vamos a poder ver sobre todo las complicaciones, que son diversas debido a la inflamación intraocular persistente, como catarata, neovascularización de la retina y coroides, hemorragias vítreas, glaucoma neovasculares, simetrías posteriores y atrofias corioretinales. Entonces,
se definieron criterios diagnósticos para el VKH en el Workshop Internacional para la Enfermedad en el 2001 y estos sirven para clasificar la enfermedad. Entonces, esta tabla se ve poco amigable, pero hay que saber que siempre hay que descartar el antecedente de algún trauma penetrante o cualquier trauma ocular o de alguna cirugía ocular, porque así eso nos ayuda a descartar la oftalmia simpática y que no hayan estudios de laboratorio que sugieran otra etiología, como infecciosa, como tuberculosis o sífilis, también se podrían parecer. Entonces, descartando estas dos cosas, tenemos que acordarnos de las características clínicas típicas del VKH, que van a incluir tener una panuveitis bilateral, tener desprendimientos de retina exudativos múltiples, alteraciones del sistema nervioso central, como dijimos que puede ser el meningismo, cefalea, incluso se ha descrito la pleocytosis del líquido cerebroespinal, alteraciones auditivas como tinnitus o una pérdida franca de la audición, y cambios cutáneos como alopecia, poliosis y vitiligo. Entonces, vamos a tener tres formas de clasificar la enfermedad, ya sea completa, incompleta o probable. En la completa va a estar los signos oculares típicos bilaterales con alteraciones neurológicas, auditivas y cutáneas. En la incompleta va a estar la afectación ocular típica, pero va a tener cambios neurológicos y auditivos o cutáneos, pero no los tres. Y en la probable solo va a tener las manifestaciones oculares bilaterales. Entonces, hay que tener cuidado con los pacientes, sobre todo los que tienen BKH probable, porque no es que no vayan a desarrollar las alteraciones cutáneas o el sistema nervioso central, sino que pueden desarrollarlas después a lo largo de la evolución. Entonces, se quedan como probable hasta que manifiesten algo extraocular. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, acabamos de ver la clase de oftalmia simpática. Como pueden ver, se parecen bastante, pero aquí lo importante va a ser los antecedentes del trauma o de cirugías oculares. También otro diagnóstico diferencial importante va a ser el síndrome de fusión uveal posterior. También tenemos la uveitis, que es esta epiteliopatía, y la sarcoidosis, que se parecen clínicamente. Entonces, que tener los diagnósticos diferenciales. Y en cuanto al manejo, lo fundamental en esta patología va a ser siempre usar corticoides sistémicos, lo más precoz posible y en altas dosis. Partimos usando metilprednisolona en pulsos endovenosos, 1 gramo al día, por lo menos 3 días consecutivos, y luego partimos con vía oral, también en dosis de 1 miligramo por kilo día, por largo tiempo. Se dice que puede ser de 3 a 6 meses y teniendo una reducción gradual. Buscamos evitar que el paciente continúe con esta inflamación interocular y que siga progresando en las etapas, porque no queremos que el paciente llegue a la etapa crónica recurrente. Entonces, por eso tenemos que usar corticoides por harto tiempo y luego comenzar con la reducción gradual. Si la inflamación no permite la reducción de los corticoides o el paciente no responde a ellos, ya sumamos a la terapia los inmunosupresores. Entonces, dentro de los inmunosupresores tenemos un montón de elecciones, pero uno de los más usados es la ciclosporina en estas dosis, porque se prefiere, ya que estos pacientes andan bastante bien, es alta su eficacia y tiene menos efectos adversos. Otros, sobre todo como la ciclofosfamida y el clorambucil, son bastante potentes, pero son menos usados porque tienen efectos más tóxicos y requieren mayor monitorización. Entonces, estos se dejan ya para los pacientes que son más resistentes. Y ya en caso de que el paciente sea refractario a todas las terapias anteriores, nos pasamos al uso de la terapia biológica, sobre todo utilizando infliximab y rituximab, que van a ser los preferidos por su eficacia y seguridad. Pero siempre hay que recordar que esto es un manejo multidisciplinario. O sea, nosotros como oftalmólogos vamos a estar ayudados de la mano con un reumatólogo y con un internista siempre, porque esta patología no la manejamos solos. Así que siempre recordar que todo esto se hace un manejo multidisciplinario. Y ya dentro de las complicaciones, vimos que pueden ser un montón, pero las tres principales van a ser catarata, glaucoma y neovascularización coroidea. Catarata, se ha visto que hasta la mitad de los pacientes pueden presentar catarata debido a que se presenta una inflamación crónica del segmento anterior, entonces se ha visto que es muy frecuente que produzcan catarata, y además por el uso de corticoides. Entonces, la más común se ha descrito que es la catarata capsular posterior, y en estos pacientes
se puede realizar la cirugía de catarata, pero hay que tener en cuenta que hay que tener controlada la inflamación mínimo por 3 meses antes de decidir operar a estos pacientes. En cuanto al glaucoma, también la incidencia llega a ser hasta un 40% en estos pacientes. Se puede tener un glaucoma agudo por cierre angular, porque se ha visto que el cuerpo ciliar puede edematizarse y produce un desplazamiento anterior del lente iris, entonces puede producir un glaucoma agudo, o también se produce un glaucoma ya crónico por un cierre angular, porque, debido a que se producen sinequias anteriores periféricas y sinequias posteriores, o también incluso puede haber un glaucoma secundario al uso de corticoides. Entonces hay que estar atento en estos pacientes. Y la neovascularización coroidea es muy importante porque genera una pérdida de agudeza visual bastante relevante. En cuanto al pronóstico, en estos pacientes, si son tratados en altas dosis con corticoides inicialmente y luego una reducción gradual, se ha visto que responden bastante bien. 60-70% van a lograr una agudeza visual de 20-40 o mejor, o sea, es bastante prometedor, pero hay que explicarle al paciente que tenga paciencia porque el tratamiento es largo, mínimo por 4 a 6 meses, y se ha descrito que incluso puede ser más. Pacientes que hasta el año están con corticoides, inmunosupresores, y ya. Entonces hay que explicarle al paciente que esto es algo largo, que no se desespere, pero que igual el pronóstico, si uno lo trata a tiempo y en altas dosis, responden bastante bien. Gracias. Eso es todo. Perfecto, doctora, muy buena presentación, ¿eh? Creo que prácticamente nada que agregar a su presentación. No Gracias. sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos. Doctora Milar, ¿usted es chilena? Sí, soy chilena. Muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta? Pues no. Entonces, al no haber más preguntas y comentarios, pues damos por concluida la clase de hoy. Nos vemos mañana, chicos.